¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo video que producimos para usted con el afán de debatir, analizar, opinar sobre temas de coyuntura nacional e internacional y poder tener una retroalimentación con usted a través de redes sociales, inclusive aquí también en el programa. La participación de los jóvenes y de la sociedad en general en esos temas debe de ser muy amplia. Y pues el espacio siempre está abierto a quienes nos escuchan, que si quieren participar dando su opinión sobre cualquier tema, replicando de lo que decimos, está abierto el espacio. Bueno, pues muchos temas de qué hablar en este programa, en este video, pero nos atendremos en cinco temas que consideramos importantes en estos momentos. El primero de ellos es lo ocurrido con los 5 jóvenes de Tierra Blanca que fueron secuestrados por policías estatales, que ya se sabe que fueron ellos por la declaración de un policía estatal sobre este caso, que evidentemente ha atrapado la atención de la sociedad, de los medios, y que es como el tema de Ayotzinapa. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, por el tema de la impunidad y cómo el sistema judicial, las policías estatales y municipales están corrompidas con el crimen organizado, lo cual pues nos lleva a preguntarnos quién nos protege, quién nos cuida, a quién le pagamos para que nos proteja y nos cuide, si los que se supone que nos deben de cuidar, quienes se supone que deben de combatir el crimen, son los que están con el crimen, son quienes hacen los delitos. Digo, no hay que generalizar, evidentemente hay policías honrados que sí tienen el objetivo de su trabajo, que es salvaguardar a la sociedad, pero hay una parte de estos que sí están corrompidos, y eso es alarmante, porque qué clase de confianza podemos tener la sociedad con policías como ellos, como los que participaron con el caso de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 jóvenes, ahora el caso de Tierra Blanca, de los 5 jóvenes desaparecidos, 2 se habla de que ya son, desgraciadamente han sido asesinados, pero bueno, es un problema mayor que desgraciadamente la impunidad es la que reina. Había un informe, salió hace unas semanas, que de los 100% de los casos, el 99% quedaba en la impunidad y el 1% era el que más o menos recibe justicia, pero el 1% contra un 99%, pues vaya, qué lamentable, ¿no? Y bueno, ese es por un tema. Otro tema que aquí en También Opinamos hemos seguido de cerca es la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Christopher Cuellar dará su opinión sobre este tema, que aunque faltan algunos meses para la elección del constituyente, pero ya algunos candidatos independientes, algunos ciudadanos se han levantado la mano y han dicho: yo quiero ser candidato independiente por la Asamblea Constituyente. Y decíamos en las entrevistas que hemos presentado aquí, también opinamos sobre el tema, los independientes son los únicos que cuentan con la legitimidad de la sociedad, en este caso con la sociedad de la Ciudad de México, quienes por medio de las firmas pues obtienen la legitimidad para ser candidatos, cosa que no tienen los candidatos por los partidos políticos, el que usted quiera, no es atacar a uno en particular. Los 9 que hay no cuentan con la legitimidad, puesto que son impuestos por la cúpula, por los líderes de los partidos políticos, por el sistema de los partidos políticos. Entonces pues los independientes son los únicos que cuentan con la venia, con la anuencia de la sociedad, aunque ha habido debates, como ustedes saben, entre declaraciones de Vicente Fox y de Jorge Castañeda, entre que si los independientes y no los independientes. Bueno, esos debates más que nada son con tintes políticos, pero ciertamente cuentan con los independientes con la legitimidad. Vamos a ver si llegan a la candidatura, que esperemos que sí. No apoyamos a ninguno en particular, pero pues sí deseamos que tengan la suerte, y si son del agrado, si coincide el proyecto de X candidato independiente con el proyecto de algún ciudadano, pues que se junten y se puedan llevar a la Constitución de la Ciudad de México, que sin duda es un tema de la Constitución de la Ciudad de México. Se tiene que salvaguardar los derechos que hemos ganado a lo largo de los años, desde el 97 a la fecha. Calcúlele, son 18 años, 19 años, ¿no? Desde 2016,
16 años, 19 años que hemos transitado, que se pudo hacer una transición a la democracia en la ciudad y que hubo en algún punto que se estancó. Y ahora el hecho y el reto de esta constitución es salvaguardar los derechos, los que hemos ganado, que son bastantes, la pluralidad, la diversidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema del aborto también, que son polémicos, pero que al final de cuentas han ganado terreno y que deben de ser respetados y no retroceder en el tema. Y sobre todo creo que lo más fundamental es que esta constitución garantice el poder de la sociedad. Eso sin duda. Que la sociedad tenga la oportunidad de la revocación de mandato, referéndum, en fin, puntos que deben de estar en la constitución, que son importantísimos y que se deben de garantizar. Eso por un tema. Otro tema también igual de importante es lo que ocurrió esta semana en la Universidad Veracruzana. Las manifestaciones que hubo, la manifestación que hubo el jueves 10 de marzo, en este conflicto que tiene la universidad con el gobierno de Javier Duarte. También hablaremos del tema. El informe de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también importante lo que habla sobre México. No se pierda la opinión de Valery Juárez al respecto. Y sin duda otro tema igual importante es que estamos un año sin Carmen en la radio. Hoy precisamente, el domingo 13 de marzo, se cumple un año no del despido, porque fue despedida el 15 de marzo del 2015, pero sí se cumple un año de que Carmen Aristegui estuvo en un programa radial en MBS. Usted recordará el conflicto que tuvo Carmen con la empresa MBS Radio y que no llegó a ninguna solución. Fue el despido, no pudo regresar al aire, a pesar de que había un contrato ahí entre la periodista y la empresa. Y bueno, un tema que duró meses de discusión, y que ahorita pues solamente la tenemos en CNN, en el Reforma, los viernes en el Reforma, y en su página online Aristegui Noticias, que ciertamente no es lo mismo, no es lo mismo en CNN, que nada más ella da entrevistas, en Reforma que da su opinión, en Aristegui Noticias que bueno, pues sí, se informa, pero pues muchos no tienen el alcance de internet, y en la radio pues era pues el alcance para todos. Entonces pues sí, se le extraña a un año del despido de Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, que por cierto no es solamente Carmen, es su equipo de trabajo: Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán, todo su equipo de la unidad de investigaciones que fue despedido. De igual forma Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Mardonio Carballo, otros colaboradores más, Enrique Galván Ochoa, que colaboraban en su espacio y que al final de cuentas era importante escuchar su voz, pero un medio diferente a los convencionales o a los que están ahorita en la radio. Ahorita quienes están en primer lugar, o quien está en primer lugar, curiosamente es el de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en Radio Red. Pensábamos que iba a ser el de Ciro, pero no. Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez han tenido mejor aceptación que Ciro Gómez Leiva, que era la principal competencia en ese entonces de Carmen. Pero bueno, son esos temas que opinaremos sobre ellos. Esto es También Opinamos, más libres que nunca. Comenzamos. El tema de Tierra Blanca, sin duda un tema que debe de no quedar en el olvido, que debe seguir siendo la atención de la ciudadanía, y Valery Juárez nos da su opinión sobre el tema. Valery, te escuchamos. Gracias, José Luis, y hola auditorio. Otro tema de desaparición forzada en México.
Recordemos que a principios de enero 4 hombres y una menor de edad desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser detenidos por la policía estatal en un aparente retén. Acaban de detener más bien al octavo policía supuestamente involucrado en la desaparición y ya recibió un auto de formal prisión. Es un caso similar al de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde igual jóvenes fueron detenidos, interrogados y posteriormente torturados. El policía dio declaraciones de cómo fue la muerte de dichos jóvenes. Campa Cifrián dijo que es el modo de operar de los perpetradores y actuaron de una forma parecida a la desaparición de los normalistas. Hicieron pruebas en un rancho denominado Rancho El Limón. Encontraron rastros humanos que coinciden con 2 de los ya ahora fallecidos. Se encontraron más huesos que aún se desconoce si pertenecen a los demás jóvenes. Esto nos dice que aún hay 3 desaparecidos y 2 ya se constata que están, lamentablemente muertos. Es una historia algo parecida a la que ya vivimos el 26 de septiembre en Guerrero, donde jóvenes detenidos y desaparecidos para posteriormente hallar restos óseos y sangre. Padres de familia desesperados e indignados. Vivimos un país donde la gente puede ser torturada y pasan años para lograr entender las circunstancias. Indigna que las autoridades den largas para descubrir la verdad. No es común lo que pasa, pero lamentablemente en México pasa tan seguido que ya se hace normal. No sirven las marchas ni los plantones ante una justicia pobre y un gobierno que carece de autoridad. Somos un pueblo que ya se cansó de vivir en el miedo, de vivir con la incertidumbre de volver a ver a sus hijos. Ese nerviosismo que han de haber pasado los familiares al no saber de ellos. Esa impotencia de no tener ayuda. Esa rabia de ver que no son escuchados. Ese dolor al pensar que sus hijos podrían haber fallecido. Esa ansia de esperar y esa resignación tras inconsistencias en las versiones. No pueden y no deben seguir desapareciendo nuestros jóvenes. No debemos olvidar. Debemos seguir luchando por obtener la verdad y creer que los milagros existen. Aún hay gente que espera que los normalistas aparezcan. Hay gente que espera que estos desaparecidos regresen a su casa y expliquen qué fue lo que pasó realmente. Es increíble que padres de familia aún habían hablado 2 minutos antes de que ya no respondían el celular. Hay fotos donde se muestra a los jóvenes en esa misma noche de su desaparición, que constata que estaban bien, que iban de regreso a su casa, que los detuvieron y dijeron que era algo normal, que los desaparecieron. Hay de hecho un testigo que dice que él vio cómo los detuvieron pero pensó que era algo normal, luego se los llevó y se perdió el rastro. Y pues el miedo que da, ¿no? El miedo de ir y decir yo vi esto. Porque quién sabe si te vuelve a pasar a ti, si te pase a ti, a tu gente, a tu familia. También hay otra gente que dice, se lo buscaron. Yo creo que nadie se busca morir de esa manera, tener esa angustia de no saber dónde estás, de saber si tu familia está bien. Ese miedo, como ya lo mencioné, de los padres. El hecho de organizar marchas, plantones, que dice la justicia, sí, te escuchamos, pero no hace nada. Esas inconsistencias que ya vivimos en el caso de Ayotzinapa y que se están viviendo ahorita en Tierra Blanca. Jóvenes que no tienen nada que esconder, creo yo. Nada de qué preocuparse, que salen una noche a divertirse, a cosas escolares, van, y ya cuando regresan, más bien, ya no regresan a casa. Esas horas de angustia, quizá no para ellos, porque en el peor de los casos lo que podemos esperar de una desaparición forzada es la muerte y posteriormente encontrar restos de sangre, huesos, cosas. Pero lo que debería hacer el gobierno es decir, sí, salir y enfrentar con la verdad. No estar dando largas ni decir, pues vamos a esclarecer los datos y no hace nada. No cambiar la versión. No violar los derechos que como personas tenemos. Tenemos derecho de salir, de tener asociaciones, de tener una ideología política, religiosa. No tenemos por qué vivir con ese miedo de que si no apoyo esto me va mal, con el miedo de sí tengo que decir esto porque si no me desaparecen. Las noticias se escucha, desaparecieron jóvenes, desaparecieron personas, hallaron restos. Realmente, si se ponen a investigar, yo creo que van a hallar restos socios, no solamente de estos jóvenes, sino de mucha gente que ha desaparecido y no han denunciado esa desaparición. Gente que ha desaparecido desde hace años y siguen buscando. Gente que se fue de su casa con la promesa de regresar y no regresó. Gente quizá distinta a las ideologías de un líder que no le agradó, que por motivos personales lo mandó a callar, los mandó a
a desaparecer, pero eso es lo que se quiere, investigar la desaparición, saber el por qué desaparecieron, cuáles fueron los motivos, los tiempos, que se lleve una investigación clara acerca de esto. No solamente que digan desaparecieron y encontraron huesos, no. Se necesita que digan cómo desaparecieron, quién lo hizo y que se castigue a los culpables. 8 policías ya están en la cárcel con esto y el último es pieza clave. Se dice que él estuvo en todos los momentos de esta desaparición y que él puede ser el indicado para decir dónde están. Hasta ahorita sus declaraciones han sido que los torturaron y los mataron en un molino, que los torturaron terrible, pero se está esperando, se cree que aún hay vivos y que pueden aparecer. Se quiere dar con los otros implicados, pero ahorita nada más van 8. Tenemos que esperar qué es lo que pasa y que no pasen años, como en el caso de Ayotzinapa, sin esclarecer. Tenemos que vivir en un México donde no te dé miedo asociarte a algo, pensar distinto. Que no te den miedo los políticos y que no te dé miedo denunciar una desaparición, que no te dé miedo grabarlo, que no te dé miedo ejercer tus derechos, porque tenemos derechos. Gracias, Valerie. Como decíamos, el tema de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es igual de, bueno, no tan importante como el de Tierra Blanca. El Tierra Blanca sí es, en una jerarquía que podemos hacer, pues es más importante los chicos que una asamblea, pero que sí, sin duda, esta asamblea va a decidir el rumbo que tendrá la Ciudad de México. Y vamos a escuchar la opinión de Christopher Cuellar al respecto. Eso sí, antes mencionar que en este espacio hemos conversado con 3 de los aspirantes independientes a la Asamblea Constituyente, con Oliver Orozco, con Marco Rascón y con Luis Genaro Vázquez. Hemos conversado con ellos para conocer sus proyectos, sus iniciativas, los retos que han enfrentado como independientes, que vaya que son las trabas que ha puesto el INE a las candidaturas independientes, pero aquí han tenido un espacio y pues desearle suerte a ellos. Vamos con Christopher y su opinión sobre el tema. Christopher Cuellar, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de También Opinamos? Muy buenas las tengan ustedes este día de hoy o en el momento en que se encuentren viendo este video. Y bueno, sin antes mencionar también saludos a mis compañeros del programa, a José Luis, a Valerie y a José Carlos. Y bueno, sin más que destacar, el tema que se conviene a esta semana, que se refiere a esta semana, es sobre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, pues se han hablado muchos temas, se han estado, pues está el debate sobre el tema, está creciendo ya porque ya es en junio son las elecciones para elegir a los representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que creen y hagan la primer constitución de la Ciudad de México. Como bien lo saben, se aprobó la forma política del Distrito Federal anteriormente, ya se incluye como el estado número 32 de los Estados Unidos mexicanos. Ya no va a ser Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y bueno, como bien ustedes ya saben todas esas cuestiones, entonces por lo tanto se tiene que crear una constitución, y esa constitución es de la cual se van a encargar los que sean elegidos para representar en la Asamblea Constituyente, para así crear esta primer constitución de la Ciudad de México. Y más que bien es un hecho histórico, porque ya 190 años de historia de la Ciudad de México o Distrito Federal, para mí va a seguir siendo siempre Distrito Federal, porque digo, no en el término oficial, sino pues en el término más que nada carismático. Es una ciudad que pues toda la vida he vivido en ella, y Distrito Federal, pues así como que de todos los que nacimos antes de que fuera así como ahora Ciudad de México, de todos, yo creo que siempre le vamos a recordar como Distrito Federal. Y bueno, pues han estado hablando también muchas las cuestiones de los aspirantes al Congreso Constituyente. Se ha estado mencionando mucho, sobre todo a candidatos independientes, que les hemos estado dando cobertura a algunos de ellos aquí en nuestro canal. Y bueno, más que nada esto es muy importante porque se da la cuestión de la democracia, más que nada, porque pues si bien no más recuerdo, pues muchas cuestiones de este tipo pues no están bien fundamentadas aquí en tanto en nuestro país como en nuestra ciudad.
y es muy importante más que nada porque también nos da o les da a la ciudadanía más alternativas y no nada más fijarse en un partido político porque les convenga o les dé algo a cambio, bueno, ya saben, etcétera. Entonces es muy importante más que nada la cuestión de este motivo, porque aquí se nos está dando un alcance a todo lo que incluye para para estas elecciones del 2016 aquí en la Ciudad de México. Aparte de que es sumamente importante porque como constitución, pues ya saben ustedes que cada estado igual tiene su constitución, pero esta constitución está basada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la oficial, bueno, la a nivel territorio nacional. La de los estados debe de ser, si no más bien igual, no tampoco debe de estar copiada, pero tiene que traer básicamente casi los mismos artículos, sobre todo los de las garantías individuales, que son los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe de traer estos, incluyendo también todas las cuestiones que se refieran ante las garantías individuales o derechos humanos. Es todo lo que debe de traer una Constitución. Pero en sí hay muchos puntos más que también sería bueno tomarlos en cuenta en la Constitución, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, porque es una ciudad que, si no en su mapa es muy grande, su división política no es muy grande en el mapa, pero sí lo es en población y en demarcación total de tanto, incluyendo que pues hay muchas zonas que todavía no están habitadas, sobre todo el sur, pero aún así ya pues, en unos años más yo creo que ya va a estar creciendo más todavía y sigue aumentando la población. Es una de las ciudades más pobladas de todo el mundo. Ya le ganamos a Nueva York hace varios años y es una de las ciudades que pues joven, porque pues apenas va en proceso, porque hay otras ciudades que ya son viejísimas, de Europa, de otros países, pero la Ciudad de México es todavía, pues digo, es 190 años, bueno, pero hay otras ciudades que tienen más. Es joven todavía, le falta más. Tiene, yo creo, también una estructura que también deben de emplear en la Constitución. Deben de emplearlo muy bien. Y más que nada, pues también no ir por los intereses personales. Yo creo que los que sean o vayan a quedar en el Congreso Constituyente, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, no deben de fijarse, bueno, sí está bien, porque pues como persona pues también piensa en su futuro, ¿no? En un mejor, pues un mejor estatus de vida y todo eso, ¿no? Pero bueno, también no ser como igual que los demás, políticos, porque hay que estar con la gente, hay no nada más por los intereses personales. Yo siento que eso es el gran problema de todos los dirigentes o de todos los que quieren ser dirigentes políticos del país. Solo quieren obtener el poder y llegar y más y ganar y más dinero y si acaso pues estar haciendo cosas buenas por la gente, pero pues nada más. Luego a veces es hipocresía, porque estás más ahí en el poder por interés personal que por querer hacer algo por tu país. Y yo siempre le he dicho, hay una frase de Kennedy, de nuestro amigo JFK, que dice, tú haz lo mejor por tu país. No recuerdo exactamente cómo va, pero es así. Tú haz algo por tu país, no te fijes en lo demás, tú haz algo por tu país. Y bueno, sin en cambio también se dan mucho las primicias, porque pues son muchos partidos políticos los que existen. Bueno, ya no muchos, pero más que Estados Unidos, sí, y que otros países también. Digo, ustedes, yo consiento que pues por quién van a votar, pues va a ser el mejor, el que tenga las mejores propuestas, el que tenga pues esa noción de querer hacer algo por la Ciudad de México, ya que
se tiene que hacer mucho. La ciudad realmente pues no está bien bueno, no está bien cimentada, vamos, todavía le falta muchísimo más por qué hacer, y lo digo en todos ámbitos, en el ámbito educacional, seguridad, demarcación, estructural, todo eso, todo se conlleva, todo se conjunta, y sin embargo la ciudad todavía le faltan muchas cosas más, todavía falta mejorar muchas más cosas de la ciudad. Y más que nada también tomar en cuenta muchos aspectos, porque si no, más bien lo recuerdo, una constitución es para el pueblo, una constitución es para que se represente el pueblo, para que la gente, la sociedad esté representada ahí, y no nada más por la constitución, sino también por sus los que se encargan de promulgar, de modificar y de crear leyes, artículos, modificarlos, etcétera, sino más bien una constitución es para la sociedad, es para los mexicanos. Entonces pues es muy importante que los que vayan a estar en esta asamblea constituyente tengan ese punto de vista, tengan esa cuestión de que pues va a ser algo histórico, porque van a ser los que creen, los que hagan y los que realicen, lleven a cabo este proyecto de la primer constitución de la Ciudad de México. Y bueno, me parece que son 5 o 4 meses en los que van a estar elaborando esta constitución, es lo que me parece que va a ser el tiempo. Y bueno, pues es sumamente importante que la sociedad, la ciudadanía de aquí, de la Ciudad de México, pues esté informada, sepa todos los candidatos que hay y vote por el cual más le convenga, el que más le convenza, o el que pues vamos, digamos que pues se ve bueno, o al menos tiene buenas propuestas, también tiene buen currículum, tiene buen historial, bueno, qué sé yo, y no nada más votar por votar o votar por un color en especial. Va a haber muchos candidatos independientes, y pues ahí más que nada también vamos a estar ahí al pendiente, como hace un año con las elecciones que también hubo hace un año. Esta vez también va a haber varias elecciones en otros estados también, entonces pues vamos a estar otra vez al pendiente de todo lo que pase, al pendiente de estas elecciones 2016 aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Y bueno, pues para finalizar también con mi parte, pues yo quisiera también mencionarles pues que la sociedad de aquí de la Ciudad de México, yo siento que es inteligente, que es pues no digo que los demás estados no, pero siento que es la principal ciudad, es la ciudad que es más industrializada, tiene más beneficios. Entonces pues yo siento que muchas veces estamos haciendo que la ciudad también se eche a perder, la verdad. Esta ciudad pues lamentablemente, si no la cuidamos, si no hacemos algo por ella, pues la vamos a tener en una cosa muy fea, porque pues cada vez hay más cuestiones de que si hay o no hay narcotráfico aquí en la ciudad, o cuestiones así. Entonces pues yo siento que también yo quiero dejarles de tarea eso, vean a la ciudad y hagan algo por su ciudad. Eso es todo por mi parte, que tengan un excelente día, muchas gracias. Bueno, pues esta es la opinión de Christopher sobre el tema. El tema de la Universidad Veracruzana también es un tema, como decíamos, importante. La movilización que ha tenido esta universidad para exigir pues lo básico, sus derechos, el tema del presupuesto, tema de legislación, el conflicto que vive con el gobierno de Javier Duarte, nos habla de que la apuesta de Javier Duarte no es por la educación, y que la defensa de la universidad por su comunidad es irrenunciable. Protestas también mínimas, pero ha habido protestas de la comunidad universitaria de la UNAM, de la UAM, de la UACM, del Politécnico, pues en solidaridad, y que debe de ser así. No somos de la misma casa de estudios,
pero sí, al final de cuentas, bueno, yo todavía no soy al 100%, estoy todavía en la prepa, pero sí somos universitarios y sí hay que defender la educación, hay que defender los intereses de la Universidad Veracruzana. Las movilizaciones que hubo en el estado fueron impresionantes y también me sorprendió que no fuera noticia en algunos medios o en algunos espacios informativos no fue noticia, quién sabe por qué, pero sí, sin duda la defensa que han hecho es importante, invaluable y que debe de seguir. Esta cuestión que se habla de la Universidad Veracruzana nos habla de la descomposición que tiene Veracruz y su gobierno, el gobierno de Javier Duarte, el tema de los periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, el tema del narcotráfico en la identidad y de la delincuencia en la entidad, como mayor ejemplo la cuestión de Tierra Blanca y ahora ese tema de la educación de la Universidad Veracruzana, y esto se da en un proceso de una elección que se dará en próximos meses donde están aspirando por el PAN Miguel Ángel Yunes, por el PRI igual otro Yunes, Héctor Yunes, y por Morena Cuitláhuac García, que están aspirando pues a una candidatura, bueno, están aspirando a una candidatura que de facto ya son candidatos, pero todavía la ley no los llama como tal, y posteriormente ya serán los candidatos, y entre algunos de ellos será el gobernador de Veracruz, que cabe señalar que nada más serán 2 años por una ley. En el 2018 habrá otra elección para que ahí sea junto con la elección, junto al periodo, el sexenio presidencial, y va a ser aquí también en Veracruz, pero por eso nada más van a ser gobernador 2 años. Bueno, pues este tema que también está dando, y como decíamos, el tema de la universidad es algo que no debe de quedar en el olvido, el apoyo, y pues también que el gobierno pues entienda que las demandas de la universidad son legítimas y deben de serlo siempre, y el gobierno debe de centrarse en negociar y si la cagaron, por llamarla así, si cometieron un error, pues corregirlo por parte del gobierno, y la universidad también le debe de seguirle apostando por la educación de los veracruzanos. Pues ahí está el tema, volvemos después de esta pausa. Por ejemplo, aquí José Luis yo lo conocí a través de un programa de internet que se llama Todos Opinamos. También opinamos. También opinamos. Bueno, pues, todos también opinamos. O los jóvenes también opinamos, o los chavos también opinamos. Bueno, gracias a eso me enteré que había un grupo de jóvenes que también se interesaban por la comunicación y que estaban inquietos y que estaban molestos y que estaban dolidos. Y miren, ya logró traerme aquí, no sé si para bien o para mal, eso ya será él el que lo que lo evalúe, no lo sabemos, pero algo logramos. Pues yo celebro, por ejemplo, estas iniciativas que ustedes están llevando a cabo. Este es un periodismo ciudadano, un periodismo hecho por jóvenes, para jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Es esto, denunciar, cuestionar, exponer puntos de vista y exponerlos de una forma objetiva, abierta, crítica. Sigan viendo el canal de José Luis, que es muy bueno, y de sus compañeros. Bueno, vamos a escuchar a Valerie Juárez con su opinión sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Valerie Juárez, un gusto que estés aquí en También Opinamos, te escuchamos. Hola José Luis y hola auditorio. Sí, un tema importante, el del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la visita in loco, como se le llama, que sostuvo del 28 de septiembre al 2 de octubre, la CIDH realizó a nuestro país, verificó aspectos y en donde se violaban más los derechos humanos dentro de nuestro México. En su punto, destacó algunos puntos importantes, de los cuales es que México se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia, en especial en desapariciones forzadas, algo común en Tierra Blanca, Guerrero, en muchos lugares que no debería ser tan común.
ejecuciones y torturas, niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada o falta de atención a los sobrevivientes, víctimas y familiares que denuncian casos de injusticia. También menciona algunos sectores de la población de los cuales son más vulnerables en nuestro país para que sus derechos sean violados. Gente en situación de pobreza, migrantes, refugiados, mujeres, niños, niñas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas con gustos sexuales distintos, pues casi menciona a toda la población de México. En defensores de derechos y periodistas, sus derechos son violados con el objetivo de silenciar sus reclamos contra la justicia o la falta de justicia del gobierno. Para finalizar, la CIDH señala que México necesita resolver la falta de acceso a la justicia y también expresa su deseo de apoyar a este país para brindar más libertad a los ciudadanos. Algo importante que cabe destacar es la violación al derecho de expresión de los periodistas mexicanos. Mucha gente tiene el deseo de alzar la voz contra cosas que son injustas para ellos, de informar a los demás lo que está mal. Quizá, por intereses, mandan a callar a estas personas. En el peor de los casos los desaparecen, algo que no debería ocurrir, porque el derecho de expresión es, como bien lo dice su nombre, un derecho, y tienes derecho a informar de lo que sea, y a quienes sean. Las desapariciones forzadas, otro punto donde se viola más de un derecho humano. No es el único caso que hemos vivido en México. Recordemos Ayotzinapa. Seguido vemos en los noticieros personas desaparecidas en muchos casos, en muchos lugares. En muchos casos, estas personas no son encontradas, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por hallarlas. Recordamos el caso de Ayotzinapa, que fue uno más sonado durante el trayecto del año pasado. Igual jóvenes levantados en un aparente retén, luego torturados, luego supuestamente incinerados, enterrados. El gobierno dio muchísimas versiones y hasta ahorita no se ha podido aclarar una y no han tenido, yo creo, el valor de salir y decir, pues sí, están muertos. Se hubieran ahorrado muchísimas cosas con haberlo aceptado desde el principio y no dar vueltas. No dar vueltas porque la CIDH es lo que dice en su reporte, que a México le falta justicia, que a los gobernantes les falta valor. Otro caso que fue en Baja California Sur es el donde la CIDH presentó una indemnización a 2 secuestradores. Militares los encontraron en una casa donde tenían a un anciano en un closet, torturado, le cortaron un dedo. Fueron arraigados al penal, pero la CIDH investigó y dijo que tenían que ser indemnizados por una fuerte cantidad porque los militares habían violado su derecho y tenían que reparar el daño psicológico, daño físico, el daño moral. Posteriormente fueron liberados. Hace un año fueron liberados justamente y ahora regresaron al penal, ya no por ese delito, no por secuestro, sino por homicidio y golpear a un policía. Aún así, dentro de la misma cárcel están esperando su indemnización y con esa indemnización, gracias, no alcanzan fianza. Pero es increíble cómo la corte, estamos en un país donde les pagan a los secuestradores por supuestamente daño moral, cuando al secuestrado ni siquiera le ofrecieron ayuda. Se jactan de tener un país con derechos que no son respetados. Un país donde, graciosamente, los secuestradores son indemnizados aún estando en la cárcel. Cuando ellos salgan van a tener su dinero, su familia va a tener ese dinero. Y el anciano ni siquiera ayuda psicológica le ofrecieron. Esto pasó en Tijuana, Baja California Sur. En Baja California. Es un caso ilógico que solo sucede en México. Se premia a los malos y a los que fueron torturados son ignorados. Indigna, bastante que indigna, pero esperemos que la CIDH cumpla su promesa de ayudar a México a tener derechos. No a tener, porque ya los tenemos, a que se cumplan sus derechos y que sean castigados los que los violan. Esperemos que la CIDH venga más seguidos. Gracias, Valerie. Bueno, pues sin duda también, como decíamos, otro tema que está atrapando la atención en estos días es el aniversario de la ausencia de Carmen Aristegui y su equipo de trabajo de la radio, de MBS Radio. En redes sociales se ha convocado a hacer precisamente en las redes sociales una protesta con el hashtag Aristegui te queremos al aire, para protestar por la salida del aire de Carmen hace un año. Recordemos el conflicto que inició
que inició el despido, que fue la antesala del despido, pues fue la alianza que hizo la Unidad de Investigaciones Especiales de Carmen con México Leaks, con esta plataforma de denuncia sobre actos de corrupción. La lanzaron y desde ahí se fue el problema. Con spots, con comunicados, inserciones pagadas en los diarios del país. Fue noticia a nivel nacional e internacional este conflicto, y posteriormente fue noticia el despido de Carmen. A un año creo yo que fue injusto el despido de la periodista, no por Carmen, pero sí porque era un espacio que daba la pluralidad. En estos tiempos la radio se ha homogenizado, los espacios, y no hay alternativas diferentes de opinión y de información. Carmen y su equipo en la radio era un espacio de denuncia, era un espacio, digámoslo, contestatario al gobierno, donde había denuncias sobre el gobierno, las acciones del gobierno federal, estatal y municipal, que muchos han atribuido que esto tiene que ver con el reportaje de la Casa Blanca, que después nos enteramos que no salió en MBS porque la empresa, porque los Vargas le pidieron a Carmen que no saliera el reportaje, sino salió en Aristegui Noticias, en su blog, pero pues de ahí ya nos hablaba de que había una presión del gobierno en el espacio de Carmen, y posteriormente en marzo pues nos enteramos y vimos el despido de Carmen, que fue un hecho autoritario. La sociedad en ese momento pues se vio muy movilizada en la defensa de sus derechos, en la defensa de su espacio. Al final de cuentas era un espacio que era el más escuchado en la Ciudad de México y en algunas partes del país. Era un espacio importante de denuncia. Salió ahí varios reportajes, como su equipo sacó lo de la Casa Blanca, que fue censurado, nos enteramos después. El Monexgate, la campaña financiada hacia Peña Nieto, la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el caso de Góngora Pimentel, en fin, bastantes casos ahí de denuncia. El seguimiento al tema Ayotzinapa, ahí se dio en el noticiero de Carmen. Muchas cosas se dieron ahí, que sin duda fue que era el temor o era el enemigo del gobierno federal, y se convirtió en su enemigo, y a un año aún no regresa al aire. Y bueno, pues eso es lamentable, porque pues, como decíamos, no hay opciones. No hay opciones de información en la radio. No hay opciones para informarnos con otra perspectiva que la que ya hay en los medios. El único que medio hace la diferencia es en la televisión, y es Broso. Y digo medio porque pues está en Televisa, ¿no? Entonces también eso es importante señalar, esta cuestión que se da. Y bueno, pues esperemos escuchar la voz de Carmen en la radio, en la televisión, pronto. Escuchar su voz es necesario, es urgente en los tiempos que vivimos. Temas que tienen que denunciar, y debe de haber espacios. Ahora la apuesta es el internet, ahora la apuesta es los medios digitales, pero pues hay sectores de la población que aún no pueden llegar o no pueden acceder a estos medios, y por lo cual no se debe de abandonar la radio, la televisión, el periódico tan tajantemente. Todavía debe de haber ahí espacios de denuncia, de información plural, objetiva, como lo era y lo representaba Carmen. No nos queda más que, como decíamos, esperar que ojalá pronto regrese. Y fue interesante el fenómeno, hay que decirlo, porque nada más que con José Gutiérrez Vivó vi la movilización de la gente en exigir que regresara. Protestas en frente de MBS, en el hemiciclo a Juárez, sobre la salida. En fin, una movilización que se dio de la ciudad bastante. Todavía me acuerdo, nosotros estuvimos ahí en algunas marchas en defensa de Carmen, no protestando sobre el hecho, que evidentemente ya era muy personal. Pues sí estamos en contra, pero más que nada estábamos ahí, pues como luego hacemos, que es grabar, entrevistar e informar a la audiencia de También Opinamos. Pues ahí está el tema de Carmen. Ojalá que regrese pronto, se le extraña
la voz de Carmen. Era importante Carmen en la radio. Y bueno, pues ahora que no está, pues hay que buscar otras opciones, que no las hay, Le repito, en la radio y en la televisión no hay opciones que se asemejen a lo que Carmen representaba en la radio. Pero pues ahí está el tema. Yo le agradezco enormemente por estar aquí en También Opinamos, escuchar nuestras opiniones sobre estos temas que sin duda deben de ser aquilatados por la sociedad y deben de ser analizados estos temas y entrar en el debate que sin duda no le hace daño a nadie. Gracias a Valerie, a Christopher por estar aquí en este programa por esta ocasión. Nos escuchamos la otra semana para analizar otros temas igual de importantes, seguir entrevistando a los independientes, a los aspirantes a una candidatura independiente, otros temas igual importantes, seguir analizándolos, conociendo la voz de los expertos, que es importante conocerla para poder debatirlos ampliamente. Gracias, soy José Luis Medina. Suscríbanse, síganos en Facebook, en Twitter. Gracias, hasta la próxima. No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones, no es tiempo para que la sociedad mexicana, a la que le ha costado un trabajo inmenso abrir brecha en materia de libertad de expresión, en materia de debate público, en materia de presencia social, en materia de conciencia, en materia de derechos fundamentales, retroceda. No tenemos derecho a la claudicación, no tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario. Estamos en un momento en donde los ejes fundamentales de la existencia de las personas, de los medios y de los periodistas se tienen que reforzar. Y esta batalla no le demos vueltas. Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad, es una batalla por el derecho a expresarnos, es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y por lo tanto en defensa de la sociedad. Esta batalla es por nuestros contenidos, ahora es esta batalla por el regreso de Irving y Daniel. Y en estos momentos donde uno tiene que tomar una postura clara y definida frente a hechos que son inaceptables, nunca sobra recordar a los grandes maestros, nunca sobra recordar las grandes batallas, nunca sobra tener en mente y corazón figuras que son emblemáticas, simbólicas, inspiradoras, por lo que representa para México la tarea de los periodistas y lo que esto representa para una sociedad. Así que permítanme dejar esta parte final, un mensaje a la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa, a la memoria de Vicente Leñero, a la memoria de Julio Scherer. Ellos ya no están aquí, pero están aquí. A su memoria, por ellos, por nosotros, por ustedes, por Irving, por Daniel, por los que se fueron, por los que vienen y por los que están.